Buenas noches, amados amigos y amigas. Le damos gracias al Rey una vez más por estar en su presencia en este tiempo. Esto es un regalo de Él. Esto no es algo que lo podemos originar nosotros. El honor a su majestad, el Rey Jesús. Gracias por su señorío, por su paternidad hacia nuestras vidas. Él es el que nos da el querer como el hacer. En todo tiempo nuestra alma adora al Rey, ¿sí? Y podemos percibir con el correr de los años, con el correr de los días, con el correr de los meses, de los minutos, de las horas, de los segundos, ¿cierto? Que sería imposible poder respirar si no fuera por su gracia, por su gran amor y su gran misericordia, porque Él se muestra desde los principios de los tiempos, muestra su amor para con el hombre, con la mujer. Él tiene sus cuidados para con los ancianos. Él tiene sus cuidados para con los niños, para con las niñas, ¿cierto? Él se goza cuando nosotros saboreamos un buen café, ¿cierto? Cuando comemos en la mesa y estamos con la familia, Él disfruta en nuestros corazones, juntamente con nosotros. Él se goza cuando recordamos a esa persona que está en una necesidad y tal vez te ofendió, nos ofendió, pero el Espíritu pone una semilla en nuestros corazones para que podamos interceder a favor de esa persona que tiene fallas y defectos como los tengo yo, y que en un momento, ¿cierto?, tuvo un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque así como el espíritu de este mundo siembra cizaña en los corazones, Dios también siembra buena semilla en el corazón de los hijos de Dios para poder interceder por aquella persona que muchas veces es atacado por muchos pensamientos, ¿cierto?, que vienen a su vida, la presión, la inquietud, la preocupación por la familia, por los hijos, por el día de mañana. El estrés, se forma estrés, ansiedad, ¿cierto? El corazón está estresado, hay una persecución que uno mismo lo va iniciando, ¿cierto? Por eso es tan importante poder hablar, poder bendecir con la palabra, ¿sí? Y sabiendo que aquel que está escuchando, Dios extiende su tabernáculo encima de esta gente. Así como un día una persona oró por mi vida y extendió su tabernáculo, ¿cierto?, hacia mi persona. Y ahí comenzó la obra redentora del Espíritu Santo.
así como se movió en el Génesis. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Algunas versiones dicen que Él empollaba. ¿Qué quiere decir que empollaba? Que creaba vida, ¿cierto? Y ese Espíritu Santo que creaba vida en el mundo y formaba las cosas que hoy vemos y las cosas que no vemos también, ¿cierto? Porque las cosas que no vemos, que la podemos nosotros accesar a través de la fe y podemos palpar a través de la fe, ¿sí? Esas cosas fueron hechas también por aquel que hizo por las cosas que vemos hoy en día, ¿sí? Cosas que Él preparó de antemano para nuestro futuro, para futuro personal, para tu proyecto de tu familia, de tus hijos. Todo entregáselo en las manos de ese invisible, de esa persona que no se ve, pero es como el pensamiento que no se ve, ¿no? Como el amor, pero esto es algo mucho más grande, es el que creó todas las cosas, es más real que todas las cosas. Así que yo te invito en este tiempo a que tú pongas la esperanza, ¿cierto?, en Él. Y si hay alguna persona que te ha perjudicado, hay una persona que no le tomes en cuenta, que no le tomemos en cuenta. Acordate que esta persona también está pasando por muchas cosas seguramente. Y el enemigo que está preparado es homicida, dice la palabra. Satanás dice que es homicida, pone pensamientos, ¿cierto? Aviva sus pensamientos. Y la persona en consecuencia, no conocer una salida a los problemas económicos, enfermedad, problemas de matrimonio, distintas situaciones, van creando una presión. Muchos en este momento están pensando en suicidarse en algún lugar de este planeta, en algún lugar de este mundo, ¿sí? Y ahí está la iglesia de Dios clamando y haciendo una oración sencilla pero poderosa y consistente. Señor, ten misericordia. Y por la persona que se está muriendo, Señor, sopla resurrección y vida sobre sus huesos. Levántalo, Padre. Si es tu voluntad, Dios mío, hay un plan con él. Dios, rescátalo de la muerte. Muéstrate, Señor. ¿Sí? Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró, ¿cierto?, una semilla. Esa semilla es la palabra del Señor, ¿sí? Hay otro sembrador que también siembra, pero siembra cizaña, siembra confusión, mentiras. Y muchas veces el enemigo usa a las personas, puede usar un amigo, puede usar a alguien a traerte falsos rumores, falsas noticias. Y vos que estabas necesitando una palabra, y vos que estás acostumbrado siempre a buscar las soluciones de afuera, digamos, que venga una solución de algún lugar, pero que venga, ¿cierto? Estás en algo incierto, en algo que no. Entonces este es un tiempo de poner la mirada en Cristo. Esta fe no es una fe ciega, esta que predicamos, como muchos predican por ahí. No, que tenés que creer, por las dudas tenés que creer. No, esta fe tiene una mirada, querido. Esta fe tiene un pensamiento, tiene una sabiduría, tiene una voluntad. Y en eso hace ya más de 20 años, 30, ¿cierto? Estoy tratando de moverme en esa visión, en esa voluntad, pidiéndole al Señor que me revele cada día, ¿cierto?, cómo hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y que en este tiempo, querido Dios, vos le abras el corazón al Señor, ¿sí? Que vos le abras el corazón al Señor. Y te puedo asegurar que Él no te va a fallar. Tal vez muchos te fallaron, tal vez papá, mamá, un amigo, algún hijo, te ha dejado solo en un momento de tu vida prolongado. Y muchas veces te pusiste en 1000 preguntas,
¿cierto? Y no te diste cuenta que el Señor ha estado ahí escuchando. Este tiempo ya el Señor no tan solamente quiere escuchar, sino quiere poner en marcha el plan eterno sobre tu vida, que es Cristo Jesús, en tu vida, en todo tu ser. Es en aquel que está puesta nuestra fe. Él es nuestra esperanza viva. Acordate lo que hablamos una vez. La esperanza no la podemos poner antes de la fe. ¿Por qué? Porque la esperanza es como el jugador de fútbol, patea la pelota para adelante. Algún día. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esas cosas que no se ven son más reales que las cosas que podés tocar y ver. Bueno, esas cosas que no se ven, a esas cosas que no se ven fuiste llamado. Y el Señor te la va a mostrar en su tiempo. ¿Sí? Por eso es necesario en este tiempo poder hacer un desafío, ¿cierto?, para nuestras vidas mismas, ¿no? Y poder probar a este Dios. A Dios mucho lo buscamos para que nos solucione un problema financiero, lo buscamos para que nos solucione un problema momentáneo. Y Dios lo puede hacer porque su misericordia es muy grande. Es muy grande. Pero Dios no es como ese ídolo, esa estatua que antes yo iba y le pedía, ¿viste? Y que solucioname este problema. No, Dios va mucho más allá. Él quiere hacer algunos cambios de fondo en tu corazón y en tu vida. Quiere cambiar el pensamiento, tu forma de pensar. Él quiere que conozcas cómo se mueve, cómo hace las cosas. ¿Sí? Y que Él vino a esta tierra, ¿cierto?, para recuperar algo y lo recuperó a través de Cristo, que es el reino de Dios y su justicia. Y Él lo va a establecer en tu vida. Primeramente justicia, salvación, vida eterna, eternidad en tu vida, una eternidad que no se pierde, porque si no dejaría de ser eterno. Si hay alguien que te entrega, ¿cierto?, algo eterno, es imposible que el tiempo no lo puede degradar. No lo puede degradar. El pecado no lo puede degradar. ¿Sí? El pecado lo que pueda degradar es tu cuerpo. Eso sí, si uno persiste en la bebida, en la droga, ¿cierto?, en muchas cosas de esta vida, tu cuerpo te pasa factura en este. Lo que vos sembrás en este cuerpo lo vas a cosechar. Y lo más lamentable es que vas a morir antes de tiempo. Pero tu salvación está garantizada y estás en la mano del Señor. Y esa es la certeza que tengo. Pero muchos me dicen, pero a ver, si vos hablás de la salvación que no se pierde, todos van a hacer la vida loca y van a pecar libremente, total, me salvo. Eso es algo equivocado, una forma de pensar equivocada. ¿Sí? La salvación a mí no me permite, la salvación por sí sola no me permite seguir pecando. ¿Por qué? Porque ya Dios puso una nueva criatura en mi vida que se va formando. No es que soy perfecto, pero su justicia, que es el Espíritu Santo, ¿cierto?, me va alineando a esa justicia y a ese querer, ¿cierto?, hacer las cosas que el Señor nos anima y nos invita. No nos obliga, no nos obliga como en la religión, ¿no?, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, un poquito de agua por acá, un poquito de aceite según la congregación, según un poquito del agua, el aceite no puede hacer absolutamente nada. Lo que sí puede hacer, amado, es su palabra, que nos hace saber quién es Cristo, quién es Jesús, la persona de Él, poder confiar en una persona que tiene una integridad, que lo que te dijo hoy, el día de mañana va a seguir brillando, ¿cierto? Y te vas a gozar porque se va a cumplir la palabra que Dios te dijo.
Así que bueno, pido al Espíritu Santo que en este tiempo esté obrando y se esté derramando en los corazones de aquellas personas que quieren conocer, ¿cierto? Estábamos en el libro de Apocalipsis, estamos hablando de los últimos tiempos, esos últimos tiempos que mucho dice, no, mira, el Apocalipsis es un libro que no se puede leer, es solamente para algunos iluminados, algunos sacerdotes, algunos pastores, algunos gurúes por ahí, ¿cierto? Y no es tan complicado, ¿sí? Por eso está el Espíritu Santo que inspiró a la gente a que escriba estos libros, estos 66 libros. ¿Sí? Ese mismo Espíritu Santo que inspiró a la gente es el Espíritu Santo que nos habita, es una persona. Entonces cuando el Señor te ayuda a hacerlo real, porque Él es el que nos ayuda en nuestra fe, ¿sí? A hacerlo real, ¿sí? Ese mismo Espíritu Santo que inspiró a esta gente, ese mismo Espíritu Santo que es el que nos está enseñando, ¿sí? Y somos como esos bebés espirituales, esos niños espirituales. Por allá por 1 de Pedro capítulo 2, verso 2 y 3, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? La leche espiritual. Eso es para los indoctos, como dice por allá, para los principiantes, como yo. Necesito ese alimento, esa leche espiritual. El alimento sólido todavía no lo entiendo, no lo puedo sobrellevar. ¿Sí? Por ahí me van a hablar con alguna palabra difícil, una palabra técnica difícil, pero todavía no estoy forjado para poder entender. Pero el Espíritu Santo que nos habita sí, y Él es el que nos va a enseñar y el que nos va a auxiliar en toda situación de tu vida, las 24 horas, 24/7, si vos estás atenta, atento, vas a percibir esa gracia de Dios. Porque no tan solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo el Señor te viene guardando y vos ni cuenta te has dado. Pero los ángeles del cielo muchas veces guardaron tu vida. ¿Por qué? Porque primeramente porque el Señor te ama, ¿cierto? Y a eso es lo que nos quiere llevar el Señor. ¿Eso a qué te lleva? A un quebrantamiento. ¿Qué significa un quebrantamiento? ¿Es llorar dentro de una iglesia? Ahí, no, el quebrantamiento es un cambio de pensamiento, es un cambio, ¿cierto? De bagaje, de cosas en que pensar, ¿cierto? Que cuando vas a estar decaído, vas a estar con un problema, vas a sentir dentro tuyo una actitud que se levanta, ¿cierto? Y le pone el pecho a las balas y sale de esa situación. Bueno, este es un tiempo, y tal vez un tiempo que estás cansado, estás cansada por diferentes cosas que están pasando. Tal vez la economía, como te dije, una enfermedad familiar, alguien está pasando cosas, ¿cierto? Pero el Señor en este tiempo quiere que vos te forjes primeramente en tu interior, porque en tu interior, de tu interior va a venir toda esa solución. Viste que hay muchas enseñanzas filosóficas, qué sé yo, muchos van y se fundamenta en las religiones orientales, en las religiones indias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso te hablan mucho del interior. Y eso al hombre le atrae y es algo natural. ¿Por qué? Porque su palabra de Dios dice, la palabra dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Quién puso eternidad en el corazón? Dios puso eternidad. Esa gana de no morirte, esa gana de que tu cuerpo no se degrade, esa gana, no sé, que esta vida no termine nunca. Que pueda haber felicidad, que pueda haber paz. ¿Por qué? Porque hay una lucha desde tu interior que se está gestando, no desde el momento que nacemos, porque fuimos hechos, somos hechura suya, dice.
para andar en sendas que Él preparó de antemano, dice por allá por Efesios 2, verso 10. ¿Sí? Sendas que Él preparó de antemano. ¿Sí? Que Dios esté obrando y Dios te esté inspirando en esta noche, en estos días. Y no es algo, algunos toman como un espectáculo esto, como una risa, ¿no? Pero hoy en día Dios está obrando. Dios está obrando. Así como hay gente que está haciendo cosas que no son convenientes, hay otra gente que sí la está haciendo. Y por eso que están haciendo, Dios tiene su mirada. Y está esperando para que muchos lleguen a salvación, que conozcan su caminar y su palabra. Amado, estas transmisiones que yo hago no es para que muchos dicen poné me gusta, compartirlo, no, esto es algo para que vos escuches primeramente. ¿Sí? Los me gusta y eso es muy segundo plano, lógicamente. Acá el único rey y el único que recibe honor es su majestad Jesucristo. ¿Cierto? Vamos a Apocalipsis capítulo 8, ¿qué te parece? Estamos viendo capítulo 1, ¿cierto? Que es toda la visión de Cristo. Acordate que hay un versículo en Apocalipsis 1:19 que yo creo que ese es el título. Ese es el título que yo le pondría, yo personal, ¿no? Dice el verso 1:19, es cortito, mira, dice, escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, del capítulo 2, 3 y 4, y las cosas que vendrán después de estas, que son capítulo 5 hasta el 20. Y ahora estamos en las cosas que van a venir, ¿sí? ¿Cuándo van a venir? Hay un hecho que va a ocurrir y que lo venimos hablando, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Y esto es un lenguaje que tenemos que ir acostumbrándonos. Es como cuando uno estudia, ¿viste? Estudia una materia, estudia una carrera, hay un lenguaje, hay una jerga que se maneja, ¿cierto? Que no es algo común. Bueno, en la Biblia hay algunas palabras, ¿cierto? Que nos van marcando los tiempos, para ir sabiendo qué es lo que se está viviendo en este tiempo, ¿no? Pero ahora nos vamos y nos trasladamos en las cosas que vendrán después de estas. El séptimo sello. Habíamos hablado, bueno, de la visión del Hijo de Dios que tuvo Juan, ¿cierto? Después vimos capítulo 2 y 3 que habla sobre las problemáticas que había en las 7 iglesias en Asia Menor, un lugar donde el apóstol Pablo anduvo predicando, y los mismos problemas que tuvo el apóstol Pablo, ¿cierto?, estaban pasando. Había un sinnúmero de falsas doctrinas que se habían formado en las cúpulas de la iglesia, en la parte del liderazgo, ¿cierto?, y que estaban haciendo que los nuevos creyentes, ¿cierto?, no tuvieran un fundamento eficaz para poder accesar todo lo que Dios dice que son, tienen y pueden, ¿cierto? ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué tengo y qué puedo? ¿Cierto? Eso cuando uno se alista como un soldado, ¿cierto? O está en las fuerzas, ¿cierto? En las fuerzas de seguridad. Yo trabajo en seguridad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué soy? ¿Qué tengo y qué puedo? 3 cosas para alcanzar, ¿cierto?, buenos resultados en lo que hago, en lo que me muevo, en lo que hablo, ¿sí?
Dice su palabra acá, vamos a ver, bueno, vimos lo de la iglesia, estábamos comentando. Falsa doctrina, ¿dónde? En el liderazgo. Pero el resto, había un resto de la gente que estaba guardando el Señor. Dice que andaban en vestiduras blancas. Pero había mucha persecución, había muerte, había hambre, gente que estaba en pobreza, ¿cierto? Por causa de la persecución. Había algunas doctrinas llamadas las de los nicolaitas, los judíos, que siempre estaban tratando de judaizar y trataban de que muchos se circunciden, por ejemplo, para ser salvos, ¿cierto? Había muchas doctrinas de Balaán, por ejemplo. Son doctrinas viejas que se movían ya en toda Asia, en toda Grecia. El apóstol Pablo se tuvo que enfrentar contra este espíritu, ¿cierto? Junto con aquellos que lo seguían. Y Juan, ¿cierto?, podía hablar de todas estas cosas que son exactamente las mismas cosas que Pablo. Si vos ves Corintios 15, Hechos 12 en adelante, ¿cierto?, vas a ver las grandes luchas que tenían los discípulos con estas entidades espirituales, ¿sí? Entonces le hablaba al ángel de esas iglesias que son los mensajeros, los que llevaban adelante su palabra. Ángel significa mensajero, ¿sí? Los que lideraban, y le hablaba, ¿no? Le hablaba a esto de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿cierto? Y Dios se mostraba después con las promesas, ¿no? Con sobre el final de cada. Después vimos el capítulo 4, ¿cierto? Que hablaba ya ahí aparecían los 24 ancianos, ¿cierto? Que hablaba de la iglesia ya en el cielo, ¿sí? Mostró Juan tierra, después la iglesia cielo, ¿cierto? Interactuaba. Tierra, capítulo 1, 2 y 3, se mostraba el cielo, ¿cierto? Y aquí miré y vi, ¿cierto? ¿Y qué vio? Y vio los 24 ancianos, y ahí está la iglesia arrebatada, ya la iglesia en el cielo. Y vas a ver, hay una diferencia, ¿cierto? Las multitudes de ropa blanca estaban alrededor del trono, que lo vamos a ver después, pero esos 24 ancianos estaban delante del Cordero. Los otros estaban delante del trono, pero la iglesia estaba delante del Cordero, ¿cierto? Estaba ahí cerquita, rindiendo sus coronas delante de él, todos sus logros. ¿Te imaginas? Todos tus logros, Señor, son tuyos. Estos son tuyos. Por tu justicia, por tu enseñanza, por tu amor, papá, son tuyos. Como tu papá se siente orgulloso cuando le llevabas un certificado, ¿cierto? De papi, esto es tu esfuerzo, acá está tu esfuerzo, papá. Bueno, Cristo es lo mismo, querida. Tus logros, el adelanto de un hijo, ¿cierto? En los estudios, en el trabajo, en tu intimidad. Gracias, Señor, esto es tuyo. ¿Cuánto te lo pedí, Dios mío? ¿Cuántas veces has rezado, has orado? Y vos sentí esa respuesta. Este fue Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que te habita, que es el Espíritu Santo, y esa nueva criatura que sos vos, identifican que es la contestación a una oración y a un ruego, una súplica, ¿cierto? Y te sentís, Dios me escuchó, ¿cierto? Y esas cosas son las que te dan fuerza, las que te van mostrando. Después vino el capítulo 5, ¿cierto? Ahí vemos los seres vivientes que están delante del trono de Dios, pero los 24 ancianos están delante del Cordero. Y estos 4 seres vivientes también los vio Ezequiel, ¿cierto? Con la diferencia que los profetas como Ezequiel y Daniel no tuvieron una revelación completa como la que tuvo Pablo y la que tuvo, por ejemplo, Juan, que esta revelación que era para la iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento no aparece el arrebatamiento que sí aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, 18. Ahí está en tu Biblia, ¿cierto? Eso no aparece en el Viejo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cristo es la revelación del Padre. Por eso
Él le dijo a uno de sus discípulos, queremos ver al Padre, dijo uno de ellos. Tanto tiempo anduve con vosotros, Felipe. El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Cierto? Él es la revelación de Dios en la tierra y en tu corazón. Hoy ese Dios, ese Cristo que murió, resucitó, y juntamente con Él nosotros resucitamos en el momento que creemos a esta palabra que estamos hablando y que estamos compartiendo, ¿no? Apocalipsis capítulo 8, y bueno, y después vemos el 6, donde habla de los sellos, donde se va preparando el momento que se viene persecución sobre la tierra, se viene hambre, se viene enfermedad, se viene un montón de cosas. En esos últimos tiempos sí se va a desatar el juicio, porque se desata el juicio contra ese mundo que está en contra de Dios, ese mundo que mata, que hurta, que abusa, que asesina, ese mundo que no quiere entender, ¿cierto? Ya el Señor llega al punto de que el pecado llega a su colmo. Es como cuando uno, bueno, roba, va a la cárcel, vuelve a robar, va otra vez. Llega un momento que la pena se va y hasta que llega a su colmo, y ahí ya eso toma una forma legal en el cual eso se emite una sentencia y una condena. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Dios en su paciencia está esperando de que muchos vengan a Él y se salven, ¿cierto? Y no es que Dios tiene, que Dios permite que el mundo pasen tantas cosas. No, lo que Dios está permitiendo es que el hombre y la mujer se den cuenta. Si no hubiera dado tiempo el Señor, yo no me hubiera salvado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces el tiempo que Dios está dando en esta tierra es precioso. Cada segundo que pasa es precioso para tu vida. Esas son cosas impagables. Un segundo pasó, uno a veces trabaja y en esta tierra hay un valor por ese trabajo, pero el tiempo es invaluable, es invaluable, ¿sí? Es así como la salud, ¿cierto? Son cosas preciosas, son cosas inmateriales, no la podemos tocar, pero en ella vivimos en el tiempo y vivimos la salud. ¿Eso de dónde procede? Procede del espíritu, del mundo espiritual, ¿sí? Así que te podés dar cuenta en dónde estamos militando, ¿sí? Entonces que se curan, que se salgan los velos, ¿no? Que podamos ver, ¿cierto? Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor cada día, que nos ayude, ¿cierto? A que venga esa iluminación. Y bueno, y acá estamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, dice el séptimo sello. Estamos hablando de los sellos. Son cosas que están selladas. ¿Qué quiere decir? Son cosas que están ocultas, ¿cierto? Que solamente había una persona que las podía, y ese era Cristo, ¿cierto? No se halló nadie en el cielo, dice, ni en la tierra. Pero por allá hay uno que venció, hay uno que murió y venció la tumba, se levantó de la tumba. Cristo venció la muerte, le sacó dos armas a Satanás, el pecado, una. El pecado era una, y el otro la muerte. Aunque nosotros físicamente el día de mañana podemos morir, si es que Dios no nos arrebata en poco tiempo, nos vamos con Él, ¿cierto? Morimos físicamente, dormimos, dice el apóstol Pablo, y vamos a la presencia del Padre, ¿cierto? Hasta que su iglesia sea arrebatada, y ahí resucitamos nosotros, si es que morimos, juntamente con la iglesia. Y mientras va a estar pasando esto en la tierra, nosotros vamos a estar en el cielo durante 7 años, así lo dice su palabra, ¿cierto? Hay preguntas, hay cosas, poné ahí, preguntá, y vamos a tratar con la ayuda de Dios y su misericordia poder contestar algunas preguntas.
Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Acá vemos a Juan todavía mirando el cielo, una visión, ¿cierto? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora, ¿cierto? Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. ¿Sí? Fíjate vos que hubo un silencio, dice, en el cielo. Ese silencio era una expectativa en lo espiritual, en todo el mundo espiritual, de lo que estaba por acontecer en la tierra y lo que va a acontecer en la tierra, ¿cierto? De su juicio tremendo que viene y una persecución que se viene también sobre el mundo. Y esto no es para que vos tengas miedo, esto es para que vos sepas, ¿cierto? Que el Señor, ¿cierto?, viene a cobrar venganza sobre aquella gente que hizo y que hace daño a la tierra y que dañó la tierra y que dañó a muchos inocentes. Y eso después lo vamos a ver por allá, por Apocalipsis 20, en la segunda resurrección. Hay una primera resurrección y una segunda, pero no te quiero confundir, ya después lo vamos a ir viendo esto. Está muy clarito, la misma Biblia nos va contestando. Y hubo un silencio, una expectativa, ¿no? Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas, ¿cierto? 7 trompetas. Esto no tiene nada que ver con las trompetas, ¿cierto? Con la voz como de trompeta que se va a sentir en el arrebatamiento, ¿sí? Mira, dice por allá, Primera Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Acá vemos una trompeta que no tiene nada que ver con esta trompeta, que muchos tuercen las escrituras, ¿cierto? No discriminando, saliendo del contexto, juntan con este contexto y hacen una confusión. Acá se está hablando de un arrebatamiento de su iglesia. Acá está hablando de un sonido de trompeta que trae juicio sobre la tierra. Bueno, de ese juicio Dios nos salvó a nosotros a través del arrebatamiento, ¿sí? A través de que nos vamos con Él. Esto es algo para la mente humana natural, es una locura, ¿cierto? Pero bueno, es necesario que tengamos que hablar y es necesario que tenemos que arar y hacer surco en estas cosas para que el Señor ponga su semilla en los corazones de aquellos que escuchan, porque la obra no la hago yo, uno simplemente es un parlante, Dios es el que va haciendo después en los corazones. Y esa es la confianza que uno tiene al predicar, que el trabajo no es que es uno, es Dios, es el Señor el que lo hace. Uno lo anuncia, uno da la buena nueva. Por eso esto te tiene que traer paz a tu vida, ¿sí? Otro ángel, y tenemos que ser fuerte y madurar para poder escuchar estas cosas. Otro ángel vino entonces, o sea, acá quedamos, y vi a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Son 7 grandes juicios que se vienen sobre la tierra, ¿sí? Y esto es algo que esto va a ocurrir todo en un solo tiempo,
¿cierto? En un solo tiempo todos los juicios van a caer sobre la tierra. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con su incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Acá podemos ver un ángel cumpliendo una función sacerdotal en el cielo, ¿cierto? En el tabernáculo de Dios, ¿cierto? Incienso junto con las oraciones de los santos, ¿cierto? A favor de la tierra, a favor de sus juicios, de su justicia y su verdad, ¿cierto? Sus juicios son justos y verdaderos, ¿cierto? Y había un acuerdo también entre los santos que esto acontezca, ¿cierto? Que Dios haga justicia. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, que hace justicia en esta tierra, hace justicia en todas las cosas que están pasando, Señor? Bueno, el Señor va a traer justicia, ¿sí? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es muy sencillo acá. Ese fuego que se lanza en la tierra, la santidad de Dios, es la sal de Dios trayendo santificación a la tierra, ¿sí? Y ahí es donde empieza una acción tremenda sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los moradores de la tierra, los que estén en ese tiempo, va a haber mucha rebeldía también. Muchos se van a salvar, pero va a haber mucha rebeldía, ¿cierto? Y estos relámpagos, ¿qué es lo que traen? Hay un acuerdo entre esos oradores que están ahí y Dios en que su juicio caiga y que se cobre venganza por todas las cosas y la injusticia desde la sangre que derramó Caín de su hermano Abel hasta nuestros días, ¿cierto? ¿Sí? Pero su iglesia está exenta de esas cosas. Porque fíjate que Romanos capítulo 8, verso 1 dice: porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para la iglesia del Cordero, ¿sí? Entonces, si no hay condenación, no hay juicio. ¿Por qué? Porque el juicio se lo llevó ¿quién? Cristo en la cruz. Se fue sentenciado y llevó el juicio. Entonces, ¿para qué? Para que vos y yo no lo llevemos. Entonces Él dice que nos salva de este día de ira. ¿Y cómo nos va a salvar? Los que hayan muerto en Cristo y los que estén en ese tiempo van a ser arrebatados, van a ser salvados de esta ira. El tercer ángel tocó la trompeta. Ya me fui. Es la euforia por ahí. La euforia te fue una mala pasada. Y bueno, estamos en el ángel, ¿cierto? Y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Ahí comienza el juicio. Relámpagos, terremotos, comienza a haber algunos movimientos en la tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ese tocar, ¿qué significa? Que comienza el tiempo del juicio. Ya el hambre estaba, la enfermedad estaba, la guerra estaba, había guerra ya. ¿Por qué? Porque eso está por allá por Apocalipsis capítulo 5. Los jinetes del Apocalipsis, los famosos jinetes que se han hecho, bueno, va a haber hambre en la tierra, va a haber guerra, va a haber problemas económicos, ¿cierto? Ya el anticristo se va a empezar a mostrar realmente cómo es, que ese es el otro personaje también,
que va a estar reinando en esa tierra. Es el primer jinete que habla que el caballo blanco, que tenía un arco y que salió venciendo para vencer. Ese es el anticristo. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Sí? Y podemos decir, ¿cómo puede hacer Dios esas cosas? Dios está llevando a esto a un extremo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre mismo, si él deja todo en manos del hombre, va a terminar con todo. Entonces él empieza a intervenir. Y ¿viste cuando hay cosas que tenés que lamentablemente sacrificar? ¿Cierto? Por ejemplo, hay plantas que se tienen que sacrificar muchas veces, que están secándose para que un brote nuevo salga. Bueno, esto es exactamente así, hermano. ¿Sí? Hay una parte de la tierra, en este caso los árboles, que Dios va a permitir que sea destruido. ¿Por qué? Porque va a haber un remanente que va a quedar. Así como hombres, como plantas, Dios va a guardar un remanente, y eso lo vamos a ir viendo. Y ese remanente va a estar libre. Y de ese remanente va a surgir una tierra que lo vamos a ver mucho más adelante a medida que lo vayamos viendo. Para que vos eso lo vayas guardando en tu corazón, y bueno, por ahí cuando vengas, ¿qué pasará con este mundo y qué pasará con esta tierra cuando sentimos hoy, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial que habla y que bueno, y que dice que va a pasar esto, va a pasar lo otro y va a pasar aquello, ¿no? Acá está la información, estas son las buenas nuevas. Acá vos vas a entender el por qué Dios permite de que esas plantas mueran, que eso verde muera. Entonces cuando vos podás una planta, ¡boom!, la podás. ¿Para qué? Para que esa planta crezca, porque hay una simiente que viene nueva, ¿cierto? Una simiente incorruptible, una simiente que no tiene corrupción, que no trae cosas, hojas extrañas, secas. No, la vas a cortar. Y eso va a ser doloroso, pero eso va a traer un renuevo en toda la tierra. El primer ángel tocó trompeta y hubo granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron usados sobre la tierra, y parte de la tierra de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Siempre me trae a memoria los bomberos cuando usan el fuego para impedir que el fuego avance. Eso es una inteligencia, ¿no?, que usan ellos. Bueno, Dios es más sabio. Y aunque muchos en esto ven algo, ¿cómo puede ser que Dios sea tan duro? Ahí vos podés ver el amor de Dios, que no quiere que se pierda toda la tierra. ¿Sí? Entonces va a ser necesario esto. Y si hay alguien que le duele más todas las cosas, es a Dios mismo. ¿Y por qué Dios no lo hace ahora? Por amor, para que muchos se salven ahora, para que muchos lleguen a esta salvación, a este entendimiento, que no es una religión, no es ni religión católica ni evangélica, no, esto es una verdad que está en su palabra y vos la tenés que conocer. Después, al lugar donde vos asistís es un tema personal, pero vos tenés que entender esto de Dios, ¿sí? Va entendiendo la mentalidad un poquito, que el Señor en su misericordia nos va enseñando y nos va iluminando. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.
vos fijate que todo está hablando de tercera parte, tercera parte. Muchas veces vamos a escuchar esta, y se quemó la hierba, y la tercera parte de la tierra. Bueno, acá, por ejemplo, este fuego que es precipitado en el mar, y la tercera. Bueno, esto es exactamente lo mismo que en el primer pasaje, ¿cierto? Que estábamos hablando del por qué hace Dios estas cosas. Combate el fuego con fuego, pero este fuego es un fuego purificador, porque dice que Él es como jabón de lavadores. Su fuego es como fuego purificador, es el deseado de las naciones. Eso lo habla por Malaquías capítulo 4, verso 1, fíjate ahí. Sus juicios son justos. Y Él va a traer, ¿cierto?, esta forma y esta manera. ¿Para qué? Para que esa simiente y ese brote nuevo, sin corrupción, va a brotar en la tierra. Así como hombres, como animales, como árboles, hay una parte que el Señor va a guardar. ¿Viste como cuando hizo Noé en el arca? ¿Te acordás de eso que muchas veces leíste? Que hubo diluvio en toda la tierra. Noé en el arca. Dice que salvó animales que Dios le ordenó que salvara. Animales, plantas. Acordate siempre de eso en los últimos tiempos. Es una figura, una alegoría, ¿cierto? Y Dios va a guardar, aunque Él va a destruir la tercera parte de los hombres, de los animales, de las plantas, hay una parte que Él las va a guardar. Ya vos ya te guardó, a mí también. Ya estamos guardados, estamos en el hueco de su mano. Nadie los podás arrebatar de mi mano, dice por allá por Juan. Estas ovejas me conocen mi voz y me siguen. Me siguen. Él siempre va a estar guardándote. Bueno, en esa época Él va a seguir salvando. No es que en la tribulación nadie se va a salvar, que va a haber, no. Él todavía va a estar con su mano de amor extendida y va a salvar la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los animales, la tercera parte, como Moisés hizo en el arca. Esa figura Dios te está mostrando de lo que Él quiere hacer, porque dice que en los últimos tiempos será como en los días de Noé, dice por allá por Mateo 24. Muchos se estarán casando, otros se estarán dando en casamiento, y de repente va a venir juicio repentino sobre toda la tierra. Pero ella va a tener ya la gente que se va a guardar, esa gente que va a aceptar a Cristo en esos tiempos todavía, ¿sí? Porque Él levantó 144.000, podíamos ver en el capítulo 7. Esos 44.000 van a llevar su palabra a distintos rincones de la tierra donde nadie pudo llegar, y muchos van a escuchar y se van a salvar. Aunque muchos van a ser perseguidos, van a ser martirizados, pero inmediatamente el Señor se los lleva en su presencia, ¿sí? Y los prepara ahí para después venir y reinar en la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, dice que va a haber. Dice su palabra, que después lo vamos a ir viendo eso, pero todo a su tiempo. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esa estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Fíjate, en algunos sectores del mundo, diferentes lugares, no va a haber agua, ¿sí? Porque hay una estrella, que esto puede ser un espíritu, una entidad espiritual, un demonio, ¿cierto?, que va a ser soltado, porque los demonios generalmente en la Biblia, ¿sí?, se le menciona como estrellas. A Satanás
se le mencionaba como las estrellas, como una estrella. ¿Sí? Y esto va a traer amargura sobre las aguas, se va a arruinar muchos espejos de agua. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. En el sol va a ocurrir algo también. En el sol va a ocurrir algo. Y la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Viste que hay una luz aún en lo más oscuro que nosotros podamos estar. Muchos han estado en una oscuridad, pero hay una luz que se ve en el cielo, que son las que las emiten las estrellas, ¿cierto? Y la luna. Es una luz tenue, ¿cierto? Bueno, esa luz no va a estar, porque se va a herir la tercera parte de la luminosidad de las estrellas, la tercera parte de la luminosidad del sol y la luna. Va a haber un problema cósmico también, ¿cierto? Todas estas cosas, pero Dios va guardando de cada elemento, sol, luna, estrellas, plantas, árboles, mar, va guardando algo. Y de ese algo, Dios va a hacer algo nuevo en los últimos días. ¿Sí? Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! ¿Cierto? Y quería llegar hasta acá nomás. Después mañana o en estos días, o no sé si quieren que seguimos, no sé cuánto tiempo tenemos ya, no los quiero cansar. Si no, seguimos un poquito más, ¿sí? Con la ayuda del Señor, porque está muy interesante esto, ¿verdad? Mirá, dice: y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! Tres ay de los que moran la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Sí? Ten en tu mente esto del arca que te dije, de Noé guardando. Andate a ese pasaje, capítulo 6, 7 y 8 del Génesis, que fue lo que hizo Noé, guardando plantas, animales, la pareja de esto, pareja de lo otro, pareja de aquello, lo guardó en el arca. Y después, cuando bajó las aguas del diluvio, todos salieron del arca y repoblaron la tierra. ¿Sí? Dios de ahí repobló la tierra de una forma asombrosa, sobrenatural, maravillosa. Bueno, ten en cuenta esto, que Dios permite que sea destruido parte de la tierra para que no se degrade en su totalidad. Si Él deja que el hombre siga haciendo lo que viene haciendo, vamos a terminar sin nada. Entonces Dios interviene en los últimos tiempos por el gran amor que tiene sobre todo lo que Él hizo, ¿cierto? Y va a hacer que se salve esta tercera parte de todas las cosas, para que después de ahí Él va a hacer algo nuevo. Pero Él necesita esa semilla, Él necesita esa tercera parte. Es como cuando vos guardás una semilla, ¿no? De algo en tu casa y la guardás y la tenés ahí. Hasta que te acordás de la semilla. Acá tengo esta semilla, mira. Bueno, así va a ser el Señor, ¿cierto? Para que entiendas cómo Dios está obrando en su juicio. Muchos te van a decir, pero es un Dios malo, es un Dios. Acordate del bombero que apaga el fuego o frena el fuego con fuego. ¿Sí? El fuego es el juicio. Mira, vamos a seguir. El quinto ángel tocó trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra
y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Acá podemos ver otra estrella. Estas estrellas sin duda son ángeles de Satanás, si no es Satanás mismo, abriendo esos lugares que por mucho tiempo están ahí, lugares que fueron para destruir. ¿Para destruir qué? Para traer venganza. Ya te digo, de todas las cosas que se hicieron desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Y aún el hombre en ese tiempo va a estar haciendo maldades. Mucho de ello, ¿cierto? Y se le mandó que no dañasen, fíjate, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Acá están los 144.000 sellados. ¿Qué quiere decir el sello de Dios? Eso es protección. El diablo no les va a poder hacer nada, nadie los va a poder tocar. Esos son los que van a llevar su palabra a los 4 puntos de la tierra. Ese es el poder de la palabra que va a traer salvación a muchos. A muchos. Y fíjate acá, otra vez, se les ordenó que no dañasen. Ayúdame acá en esto, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Esa tercera parte de árboles y planta y cosas que había en la tierra, que Dios estaba guardando, se le ordenó que no tocasen más. Era la tercera parte, la otra parte no, que siga. Dios, ahí ve, Dios aún en medio de todo ese juicio en la tierra y las destrucciones, terremotos, guerra, hambre, todo está ocurriendo en el mismo tiempo y va aumentando esa presión. Mas él dijo, bueno, acá dice que la tercera parte de las plantas que no toque, decía un ángel, ¿viste? Bueno, él vuelve a ordenar, no me van a tocar ni las plantas ni nada, eso queda guardado. Esa simiente que él necesita para hacer algo nuevo el día de mañana. Quédate con eso. Seguramente que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Por eso estamos hablando estas cosas. Y dice, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello en sus frentes. Y aún ahí, muchos que se van a convertir en ese tiempo, ¿cierto? Estos van a tener acceso para dañarlos. Físicamente, pero sus almas van a ser salvas, ¿sí? Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Esto la verdad me asombra. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Muchos se querrán matar, querrán hacerse eutanasia, querrán suicidarse. Dice, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Porque van a ver las atrocidades que están ocurriendo en la tierra, que el hombre no se quiere arrepentir, el hombre sigue haciendo maldad y muchos van a quedar asombrados y se van a querer morir. Pero dice que la muerte va a huir de ellos. Esto es asombroso, hermano. Se van a querer suicidar, se van a querer y no van a poder. El aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados. Estas langostas son las que liberó la estrella. ¿Te acordás que hablamos del abismo y salieron muchas langostas? Fíjate las características que habla acá. Como una película, ¿no? Pero esto es algo real. Y los otros hombres que fueron... A ver, Señor... Acá está. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados
para la guerra de las cabezas, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. La corona es sinónimo de autoridad, es una autoridad momentánea que se le estaba dando a estas entidades. Tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Había una lucha encarnizada de Satanás y sus huestes y esos 144.000 que estaban predicando, ¿cierto? Satanás seguía engañando, seguía confundiendo, seguía teniendo cautivo, manipulando un montón de gente. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Estas cosas Cristo las sufrió en la cruz del Calvario. Hay un salmo, creo que es el 22, es un salmo que dice: fuertes toros de Basán me rodearon, perros me rodearon. ¿Sí? Esos eran los demonios que Cristo podía ver en la cruz del Calvario, detrás de toda esa gente que pedía su muerte. Y dice que cuando Él muere y expira, dice que tinieblas cubren la tierra, ¿cierto? Y hubo un terremoto. Y dice que muchos salieron de sus sepulcros y le aparecieron a muchos en las ciudades. Ese pasaje está en Marcos, ¿cierto? Ocurrió algo asombroso y ahí muchos se dieron cuenta que este verdaderamente era alguien de Dios. Todas estas cosas que están pasando en la humanidad, Cristo la pasó, pero como ellos decidieron no aceptar a Cristo, esta ira se derrama sobre de ellos también. Por eso Cristo es el que nos salva de la ira venidera a nosotros. Por una elección que ellos quisieron, porque dicen: no, pero la gente si ve estas cosas se va a convertir. No, mentira, no se va a convertir. Porque la maldad va a ser tanto en el hombre que se va a rebelar contra Dios. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Es un ángel que coopera con Satanás y coopera con la persecución contra el hombre en aquellos días. El primer ay pasó, aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó trompeta, ya estamos terminando, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, otro ángel tocó trompeta, dice, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, ¿cierto? Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuántas terceras partes de los hombres? Es una tercera parte, nada más que todos los juicios al mismo tiempo. Eso quiero que vos también lo diseñes en tu mente. Hambre, guerra, terremotos, todo ocurre al mismo tiempo en todo el planeta. Mientras están, el sol perdiendo su luz, la luna, las estrellas, cayendo esta estrella convirtiendo el agua amarga. Todo ocurre, ¿cierto?, en un mismo tiempo. El juicio. Nada más que acá te lo está enumerando y pareciera que fuera, hoy ocurre esto. No, todo ocurre al mismo tiempo. ¿Sí? Las trompetas lo van anunciando. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones.
¿Jinetes cuáles? Estas langostas que tenían caras humanas, diente de león, cabello de mujer, que son demonios, ¿no? Y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Y las cabezas eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Sí? Eso, infierno, ¿cierto? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de la tierra. Otra vez la tercera parte de la tierra. El juicio, todos los juicios ocurren al mismo tiempo, porque no hay muchas terceras partes de la tierra, hay una sola tercera parte de la tierra. Porque por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego y el humo. Aparte del fuego y el humo, todas las demás cosas también cooperaban en esto, ¿no? El azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aún así se arrepintieron. Esto es asombroso, querido. Con todas las cosas que estaban pasando en la tierra, tenían 144.000 hombres que estaban predicando, y aún así ellos le estaban ofreciendo la posibilidad de salvarse. Aún así no cambiaron sus pensamientos. ¿Y qué pasó? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Acá está. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sí? Impresionante, ¿no? La maldad del hombre. Viste que muchos le echan la culpa a Satanás, que Satanás... No, hay maldad en el corazón del hombre. Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él nos vino y nos asiste a través de su Espíritu Santo para poder ir hoy en día ese juicio, para que no caiga nosotros mismos. Aceptamos esa justicia de Cristo en nuestras vidas que nos hace justos, y por fe nos acercamos al Señor. Viste que por ahí dice, no, porque somos pecadores. No, Señor. Él dice que somos justos. Porque el justo por fe vivirá, dice su palabra, ¿no? Bueno, el pecador no puede vivir por fe, porque está vendido al pecado. Somos justos que pecamos. Tenemos errores todos los días. Traicionamos, cuántas veces, hacemos sentir mal al otro. Pero el Señor nos vino a rectificar. Y si nosotros hoy escuchamos atentamente su voz, Él nos va a mostrar su verdad. ¿Sí? Así que estemos atentos, querido. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Y te invito en esta noche a darle la gloria y el honor al Cordero. Padre, te doy gracias por todas las cosas, te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, por esta profecía, Señor, que tú estás hablando y nos estás iluminando cada día. Con tu ayuda, Señor, iremos caminando, iremos hilvanando todo esto en nuestras mentes, en nuestros corazones, para meditarlo, Señor, para comerlo. Porque dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Así nuestros seres espirituales, Señor, esto lo van a comer y lo van a digerir, Padre. Y eso nos va a dar el crecimiento espiritual en nuestro hombre interior. Oramos, Señor, en esta hora, para que tu sabiduría y tu conocimiento de tu persona, Señor, cada día lo podamos asimilar a través de esta leche espiritual
para que por ella crezcamos para salvación, Señor. Padre, bendice a estos amigos y a estas amigas, Padre, a estos mis hermanos que están escuchando ahí. Dios mío, guárdalos, protege su familia, protege sus hogares. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Sopla, Señor, resurrección y vida en sus cuerpos. Levántalo, quítale toda dolencia. Haz los milagros, Señor. Haz los prodigios y maravillas, Padre, en tu nombre. Te doy gracias, Rey, por todas las cosas. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. En breve estaremos con el capítulo 10 de Apocalipsis. Si hay alguna pregunta, los mensajes, vamos a estar contestando. Que Dios te bendiga. Un saludo muy grande.